La viuda junto al río. Estoy sentada a la orilla del río y Dios está sentado a mi lado. Estoy sentada sobre el pasto. Estiro el brazo y toco las aguas que se acercan a la orilla para hablarme. Sumerjo los dedos y el agua es fresca. Oigo las palabras serenas que el agua me dice. Dios estira el brazo y toca el río entero con puntos de luz. El cuerpo del río se agita lentamente. Todo su cuerpo es de agua. El río es siempre joven. Pueden pasar siglos. Pueden pasar toda la eternidad. El río es siempre joven. Hace 40 años el río era exactamente igual. Yo era distinta. Dios no estaba sentado a mi lado. Hace 40 años era de mañana. Había también puntos de luz en la superficie del río. Su cuerpo se agitaba lentamente. Los puntos de luz aparecían y desaparecían en las ondas lentas de las aguas. Había aquí un árbol viejo, y cuando un rayo de sol pasaba entre las ramas, se sumergía en el agua y la atravesaba, porque el agua era límpida. Delante de mí el agua aún es límpida. Yo y Dios miramos el agua y pensamos. Nuestras miradas se sumergen y atraviesan el agua, como otrora los rayos de sol que pasaban entre las ramas del árbol viejo. Dios sabe en lo que pienso. Pienso en las palabras que el río me decía y que hace 40 años, cuando era de mañana, yo no conseguía entender. Mis cabellos eran largos y negros. Mis ojos no lo sabían. Era de mañana. Mi madre me había dicho, podés irte. Las ropas negras de mi madre en su cuerpo, su rostro, podés irte. Antes mi voz que era fina y frágil, preguntando. Hace 40 años mi voz era la de una muchacha. Después, la voz de mi madre y sus ropas negras y su rostro. Podés irte. Hace 40 años era de mañana y yo me senté aquí. El río era joven. Había un árbol viejo. Dios no sabía de mí. Llegó cuando su mano me tocó el hombro. Me di vuelta para ver un rostro que era lo más bonito que alguna vez había visto. Me preguntó, ¿puedo sentarme? Hace 40 años, cuando Dios no sabía que yo era una muchacha y que para mí todo el mundo era este río y esta aldea con canteros de flores y casas blancas con barras amarillas, llegó un muchacho que me pidió para sentarse a mi lado. Yo estaba sentada sobre el pasto. Era de mañana. Había un árbol viejo. No hablamos. Mirábamos el río como yo y Dios lo miramos ahora. Yo miraba el río y sentía la presencia del muchacho a mi lado, el sonido casi silencioso de su respiración, las palabras incomprensibles de las aguas. Ese primer día no hablamos, nos conocimos. Uno del otro supimos que existíamos. El cielo también existía, el río también. El cielo era infinito cuando por casualidad lo mirábamos. El río era tal vez una vida pasando. Ese primer día creíamos que el río era tal vez una vida pasando. Estábamos sentados el uno al lado del otro. El río se llevó a la mañana consigo. Me levanté y salí. Él se quedó. No hablamos. Al salir mis pasos en la tierra y el peso de su mirada sobre mí. En casa, mi madre vestida de negro pedía a las criadas que le trajeran el té. Las criadas entraban y salían de la sala donde yo y mi madre nos sentábamos y pasábamos las horas de la tarde. Oía la voz de mi madre solo cuando se dirigía a las criadas. La voz de mi madre estaba hecha de hierro desde que mi padre había muerto. Pero yo estaba sentada en la sala, el sol atravesaba las cortinas y sin decir nada pensaba en aquel rostro que había visto por momentos. Dentro de mí, en mi silencio, aquel era un rostro de luz cuando la mañana necesita luz. Y era un rostro de agua cuando la boca se pone seca y existe agua fresca chorreando de cualquier lugar donde esté la mañana. Por eso me quedaba sentada haciendo encajes. La imagen de él ardía despacio dentro de mí como un eclipse, como un rostro brillando como un sol. A veces miraba solo la aguja y mis dedos entre el hilo de la puntilla, y a veces me parecía que las formas que el hilo tomaba eran las formas de su rostro. Las criadas entraban y salían de la sala. Mi madre seguía sentada.
sus ropas eran negras, su voz estaba hecha de hierro. Un día era el fin de la tarde. Yo estaba en mi cuarto, estaba detrás de los cristales de las ventanas, los portales estaban abiertos. Miraba a los hombres que atravesaban el patio con los caballos y que después atravesaban el patio con una mano llena de paja o con un balde de agua. Miraba a los caballos y a los hombres que los cuidaban. Estaba detrás de los cristales de la ventana. Las cortinas se me deslizaban despacio por el rostro. Miraba hacia el patio, pero cuando miraba los cristales que estaban delante de mí, me veía reflejada. En un instante que veía mi rostro en los cristales y en que el patio era una indefinición empañada, noté un bulto que avanzó despacio por mi rostro reflejado. Volví a dejar que mis ojos atravesaran los cristales y era él que caminaba en el patio. Se acercó a uno de los hombres que cuidaba los caballos y habló con él. Su cuerpo y su cara a lo lejos. No intenté entender lo que decían. Intenté fijar cada gesto. Cuando se alejaron, él me miró. Pasaron días en que mi madre sentada en la sala esperaba. Yo imaginaba, hacía puntillas. Después de pasado un tiempo, en una mañana, se lo pedí nuevamente a mi madre. Otra vez mi voz de muchacha. Otra vez mi madre diciendo, podés irte. Sus ropas eran negras. Su voz estaba hecha de hierro. Podés irte. Me levanté muy despacio, si bien me apetecía levantarme de un impulso. Atravesé el pasillo, atravesé el patio con pasos lentos, cuando me apetecía correr. Me acerqué al río, al árbol viejo y me senté. Pasaron instantes en que lo esperé, en que imaginé que él pudiera no venir, en que lo esperé imaginando que él podía no venir. El río seguía el éxodo de las cosas bellas. Había aguas que eran niños y que venían hacia delante de mis pies y que me decían palabras frágiles que yo todavía no entendía, lamentos, lágrimas que yo todavía no entendía. Sentí una mano tocarme el hombro. Me di vuelta y vi el sol. Me preguntó, ¿me puedo sentar? Sentimos la presencia uno del otro. El río sintió nuestra presencia. Mi mirada iba con el río. Había una brisa que traía el agua, que traía la frescura del agua. Sentí sus dedos en mi cuello, en mi rostro, en mis cabellos. Me di vuelta hacia él. Su rostro se me acercó, sus labios se acercaron lentamente. En mi casa, en la sala, me senté. Mi madre me miró y se levantó. Oí sus pasos en el pasillo. Oí su voz y oí la voz de una de las criadas. Mi madre entró en la sala. Sus ojos eran dos incendios. Me agarró del brazo con fuerza y dijo, nunca más vas a encontrarte con aquel muchacho. Me apretó un brazo y dijo, nunca más vas a encontrarte con aquel muchacho. Pasó un instante en el que el significado de sus palabras se mantuvo. Mi madre llamó a una criada. Mi madre le dijo, cuenta lo que viste. La criada bajó la mirada y con una voz muy baja dijo, vi un muchacho del pueblo besando a la niña en la orilla del río. Mi madre me agarró nuevamente del brazo y dijo, nunca más vas a encontrarte con aquel muchacho. Le pedí permiso, me levanté y me fui a mi cuarto. Miré por la ventana, los caballos atravesaban el patio. Mi rostro reflejado en la ventana era triste. Cerré los ojos, toqué los labios como si mis dedos fueran sus labios y los besara así. Abrí una maleta sobre la colcha de la cama. Doblé algunas ropas y las ordené en la maleta. No hice ningún ruido en los pasillos. No hice ningún ruido al abrir la puerta. Atravesé el patio pegada a las hojas de hiedra que recubren las paredes de la casa. Me senté a la orilla del río, debajo del árbol viejo. Reposé la maleta a mi lado. Dios no existía donde yo existí durante aquellos momentos. Esperaba. El río pasaba con la misma velocidad que había pasado el día en que nos vimos, por primera vez, con la misma velocidad que pasa ahora bajo mi mirada y bajo la mirada de Dios. Esperaba. A veces miraba a mi alrededor imaginando que tal vez así lo pudiera apresurar.
Veía las casas del pueblo subiendo la ladera, veía los tejados, veía las flores que se agitaban despacio, creando así una brisa. Esperaba y dos hombres, de los que acostumbraban a atravesar nuestro patio con manos llenas de paja y baldes de agua para los caballos, dos hombres caminaban firmes hacia mí, cada vez más cerca. Uno me agarró de un brazo, otro me agarró de otro brazo. Sus manos eran gruesas y ásperas. Las criadas en la cocina con las manos en el pecho mirándome. Uno de los hombres soltó mi maleta sobre el piso. Al caer la maleta se abrió y las ropas que había doblado y ordenado se desparramaban por el piso de la cocina. En el pasillo mi madre estaba parada, sus ropas negras, sus ojos eran dos incendios. Su voz estaba hecha de hierro, siempre mirándome a mí. Habló a los hombres. Dijo, llévensela. Mi cuerpo sin fuerza en sus manos. Me llevaron a un cuarto donde nunca había entrado. Era un cuarto que quedaba al otro lado de la casa. Era un cuarto que estaba siempre cerrado y que cuando yo era pequeña y le preguntaba, mi madre decía, no vayas ahí. Desde la ventana se veía el río, se veían las orillas y a lo lejos, muy chico, se veía el árbol viejo. Los hombres me agarraron el tobillo y lo atraparon en una esposa de hierro que estaba atada a una cadena, que estaba atada a la pared, que entraba dentro de la pared. Cerraron la puerta. Me quedé tendida en el piso. Me levanté despacio. Me acerqué a la ventana. Arrastraba el peso de las cadenas que golpeaban el piso de madera. A lo lejos, el árbol viejo, el río. Él estaba allá. Estaba sentado. El río seguía su camino eterno. Nada podía detenerlo. Pasaron muchos días. Las criadas entraban y me traían comida en una bandeja que ponían en el piso. Yo comía poco. En el espejo del ropero me veía flaca y veía que mis ojos se volvían negros. Cuando lo lograba, me pasaba el tiempo en la ventana. Veía a lo lejos. Lo veía sentarse de mañana debajo del árbol viejo. Pasaron muchos días. Cambiaron las estaciones. La lluvia cayó sobre la superficie del río. A veces mi madre entraba en el cuarto con una o dos criadas. Me vestían con ropa lavada y planchada. Me quitaban las cadenas y me llevaban a la sala. Sentada con mi madre yo sabía que esperábamos. Llegaba un hombre que sonreía. Mi madre sonreía también. Decía mi nombre al hombre y yo no lo miraba. El hombre me hablaba y yo no le respondía, ni lo oía, ni lo miraba. El hombre tampoco sonreía. Decía, no importa. Mi madre se disculpaba por mí, después me llevaban nuevamente para el cuarto y me condenaban nuevamente a la pared. Esto sucedió muchas veces. Pasaron muchos años. Debajo del árbol viejo él iba envejeciendo. De mañana se sentaba allí solo y se quedaba mirando el río y yo me quedaba mirándolo a él, tan lejos. Las criadas envejecieron, mi madre envejeció, yo envejecí. Dejaron de venir hombres a verme, dejaron de vestirme con ropas lavadas y planchadas y dejaron de llevarme a la sala. El cuarto permaneció igual al día que entré allí por primera vez. La cama con las sábanas que las criadas cambiaban una vez a la semana y que me hacían darme cuenta de que las semanas pasaban. Yo seguía acercándome a la ventana a mirarlo, tan lejos, cada vez más viejo. La forma de su cuerpo envejecía, sus gestos envejecían lentamente. A la noche todo era más triste. El río anochecía, no había ninguna luz en las casas del pueblo. Yo no tenía fuerzas para subir a la cama. Dormía en el piso. En la mañana me dolía el cuerpo, pero el cuerpo ya no me interesaba. Una mañana él no se sentó debajo del árbol viejo. Esa mañana tardó más tiempo que en los años en que al despertarme sabía que iría a verlo allá, a lo lejos, con los contornos recortados por el río. Me quedé toda la mañana mirando su espacio vacío debajo del árbol viejo. Él no estaba allá, pero estaba allá su ausencia. El río, el árbol, las casas, todas del pueblo sentían su falta. Las mañanas siguientes él no se sentó debajo del árbol viejo. Miré el cielo
y ni el cielo ni los pájaros parecían saber lo que había sucedido. Mi esperanza solo murió el día en que llegaron dos hombres y con hachas talaron el árbol. Con movimientos largos, las hachas atravesaron el aire y se clavaron en la madera vieja del árbol, como si se clavaran en mi carne, como si talaran mi carne y mis huesos. Él nunca más se sentó debajo del árbol viejo. Él nunca más se sentó a la orilla del río. Mi piel se me caía de los brazos. Mis cabellos eran hilos de ceniza. Mis manos perdieron la forma. Pasaba los días sentada en el piso y recostada a la pared. No sé hacia dónde miraba. En una de esas tardes indistintas unas de las otras, Dios entró en el cuarto. Moví la pierna y las cadenas se movieron. Dios se sentó a mi lado. Sus ojos eran tristes. Dios me tomó la mano y lloramos. Yo era muy vieja. Habían pasado 40 años desde el día en que lo encontré en la orilla del río. Habían pasado 40 años sobre mi vida. Yo era muy vieja cuando dos criadas abrieron la puerta del cuarto y se detuvieron a mirarme. Me soltaron de las cadenas, me bañaron en una palangana, me limpiaron y me vistieron unas ropas negras. Eran unas ropas que eran iguales a las de mi madre. Eran las ropas de mi madre. Me dieron la mano y la seguí hasta el cuarto de mi madre. Con los ojos cerrados, con las manos reposando sobre el pecho, una sobre la otra, mi madre estaba muerta. Me quedé algunas horas en el cuarto sola, mirando su rostro. Después, dentro de un ataúd, la llevaron al cementerio. En la calle las personas se detenían en los paseos. Yo iba al lado del ataúd. Además de los criados, yo era la única persona que iba con mi madre al cementerio. Cubrieron a mi madre de tierra. Arrojaron palas llenas de tierra sobre mi madre. Miré a los criados, pero nadie me miró. Se dieron vuelta y comenzaron a caminar hacia la salida. También yo volví al pueblo. Fui a sentarme a la orilla del río. Me senté en el lugar donde acostumbraba a estar el árbol viejo. Hoy estoy sentada a la orilla del río y Dios está sentado a mi lado. Hace 40 años era de mañana. Hace 40 años el río era exactamente igual. Estoy vieja. También Dios está viejo. Nos sentamos juntos y pensamos. El tiempo es más leve. Ni yo ni Dios esperamos nada. Sumerjo los dedos y el agua es fresca. Oigo las palabras serenas que el agua me dice. Dios extiende el brazo y toca el río entero con puntos de luz. Mis cabellos ya no son largos y negros. Mi piel se soltó de mi carne. Y si yo dijera ahora una palabra, sé que mi voz estaría hecha de hierro.